¿Qué tal, compañeros de Servicios Metal Mecánica, hermanos Benítez? En esta oportunidad vamos a hablar de un tema realmente importante que tiene que ver mucho con nuestras operaciones, ¿no? Y son los equipos de protección personal. Normalmente escuchamos decir, yo utilizo mi EPP, alcánzame mi EPP, pero ¿qué es EPP? Significa equipos de protección personal y tienen como función principal proteger las partes del cuerpo y evitar que tenga contacto directo con factores de riesgo que pudieran ocasionar una lesión o enfermedad profesional. Hay que tener muy claro que un EPP no evita el accidente. El contacto con los elementos agresivos solamente van a atenuar la gravedad del daño. ¿Ok? Cada equipo de protección personal proporciona una protección específica a una parte del cuerpo y cada labor requiere de elementos de protección específica. Si es que de repente nuestro equipo de protección personal no provee la adecuada protección, debe ser reemplazado inmediatamente asegurándose que cumpla la protección que se requiere. Vamos a empezar hablando por uno de ellos, que es la protección de pies y piernas, ¿no? Están los zapatos de seguridad con punta de acero. Estas deben ser utilizadas en toda nuestra operación o en aquellos lugares donde existe el riesgo de caída de objetos pesados y puedan tener contacto con nuestros pies, ¿ok? Tenemos también los zapatos de seguridad eléctricos, que estos tienen que ser utilizados para todo trabajador que ejecute este tipo de actividades de trabajos eléctricos, ¿ok? Tenemos las botas de PVC que también las utilizamos. Un ejemplo de ellos son en las actividades de limpieza de tanques o de manejos de productos químicos, ¿no? Entonces, estas se utilizan netamente para aquella actividad. Ok, ahora vamos a hablar de lo que son los equipos de protección respiratoria. Actualmente por la pandemia, esta protección es de forma obligatoria, pero también se utiliza en el ámbito industrial. Cuando hay peligros contra la salud, ¿no? De alguna inhalación de un gas, algún vapor, ¿no? Entonces, estos equipos se dividen en dos tipos, los equipos aislantes y los equipos filtrantes. Cuando hablamos de equipos aislantes, estamos hablando de un equipo de respiración de aire autocontenido, ¿no? Este equipo se utiliza cuando las concentraciones de gases tóxicos en atmósferas son muy elevadas o cuando hay demasiada deficiencia de oxígeno, ¿no? Es aquel equipo que se coloca un cilindro en la espalda, ¿no? Se coloca toda la máscara facial de forma completa y se hace uso de esta. Hablamos de los equipos filtrantes. En este punto se hablan de los respiradores de polvos, lo que normalmente utilizamos para pequeñas partículas sólidas en suspensión. Por ejemplo, en los trabajos civiles, ¿no? Excavaciones, ¿verdad? Y tenemos los respiradores químicos. Y esto ya es un poquito más especializado, que es la mascarilla semifacial que utilizan los soldadores, los pintores, ¿no? Para hacer esta actividad. Cuando las concentraciones son un poquito más elevadas, ¿no? Y hay presencia de vapores. Entonces, esto netamente es con respecto a lo que es protección respiratoria. Ahora vamos a hablar de los protectores oculares o faciales, ¿no? En esta parte la protección facial debe ser utilizada por todo el personal en las áreas donde hay presencia de riesgo en el rostro y es de uso obligatorio para todas las actividades, ¿ok? Tenemos los lentes, ¿no? Que se utilizan para evitar cualquier lesión que pueda suceder en la vista, pero también hay otro tipo de protección facial, como son la máscara de soldar, ¿no? La máscara de soldar se utiliza, ¿no? Netamente para este tipo de actividades por la proyección de los rayos que existen y se presentan. Tenemos otra protección facial que son las caretas de esmerilar en este caso, ¿no? Entonces, cuando hay proyección de partículas en la cara, se deben utilizar este tipo de caretas, pero también se tienen que colocar los lentes. No solamente es la protección facial y suficiente, no, señores. Se colocan los lentes y se coloca todo lo que es la protección facial. Hablando un poco de lo que es la protección de la cabeza o los protectores de la cabeza, ¿no? Estos son obligatorios para todas las actividades, ¿no? Y se usa donde existen riesgos de lesión en la cabeza, ya sea por golpes mecánicos, qué sé yo, caída de objetos, impactos en la cabeza contra algún obstáculo, ¿no? Estos siempre deben ajustarse apropiadamente para
que no se puedan caer, ¿no? Siempre tiene un arnés internamente y un ajuste para ellos, ¿ok? Estos cascos tienen una duración de 5 años después de la fecha de fabricación. Ojo, 5 años después de la fecha de fabricación, pero la duración es de 2 años una vez iniciado el uso de estos, ¿ok? Salvo contrario que sufra algún fuerte impacto, en cuyo caso el casco tiene que ser reemplazado. Si presenta alguna una lesión, una abolladura, el casco se tiene que cambiar automáticamente. Continuamos hablando con respecto a los protectores auditivos o protección auditiva, ¿no? El ruido es uno de los factores de riesgo con mayor frecuencia que está presente en las actividades laborales. Entonces, la pérdida de la capacidad auditiva en su principal efecto es irreversible, eso es cierto, ¿ok? Y es necesario hacer la protección auditiva cuando yo lo voy a utilizar, cuando no es posible reducir el nivel de ruido en la fuente o en el medio, o a través de algún método de ingeniería, cuando es imposible. Hay ruidos irritantes y repetitivos. Cuando hay demasiados ruidos irritantes y repetitivos, se tiene que hacer uso de estos. Cuando el ruido sobrepasa los 85 decibeles, hacer uso de la protección. Cuando no se escucha estando a 1 metro de distancia de la persona que le habla. Cuando hagamos ese ejercicio, cuando veamos que no se puede hablar con una persona a 1 metro, entonces está sobrepasando los decibeles y necesito mi protección. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo claro. Cuando el tiempo de exposición puede involucrar riesgo o daño al oído. Esas son las situaciones en las cuales yo tengo que utilizar mi protección auditiva. Con respecto a la aportación total del cuerpo, este también es de uso obligatorio y se utilizan en todas las actividades, ¿no? En las actividades de trabajos en caliente se utilizan los que son los overoles ignífugos, ¿ok? Esto es de uso obligatorio. Por ejemplo, los overoles que no son ignífugos solamente se utilizan en actividades de trabajos en frío donde no hay presencia de ningún elemento explosivo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo de instalación de soportes y estoy construyendo un ducto, se está construyendo de cero y nunca ha habido presencia, normal, el overall puede ser que no sea ignífugo, pero si estoy haciendo trabajos de repente en la construcción de un oleoducto o soportes para un oleoducto que está operativo o ha tenido producto, ahí sí es necesario porque hay un riesgo de explosión. Igual en los trabajos en caliente, overol ignífugo. También tenemos otro tipo de protección en el cuerpo, como son los trajes Tyvek, que son overoles descartables, que normalmente se utiliza para los trabajos que tiene que ver mucho con sustancias químicas, ¿no? Utilizamos ese tipo de protección también de forma total en el cuerpo. Ahora hablando de los protectores de manos y brazos. En esta parte, el guante o los protectores de manos y brazos, ¿no? Como objetivo tienen proteger mano, muñeca, el antebrazo y separadamente cada uno de los dedos de la mano. Y es obligatorio para todas las actividades. Pero tenemos diferentes tipos de guantes. Uno de ellos es el guante de cuero, que deben ser utilizados en las tareas donde no haya contacto con agentes abrasivos, punzocortantes o químicos, ¿no? Es uno de ellos. Los guantes dieléctricos de goma, que son netamente para los trabajos eléctricos, ¿ok? Para poder y que cumplan como aislantes de la electricidad. Tenemos los guantes de PVC, que son de neopreno nitilo, que se utilizan cuando hacemos la manipulación de productos químicos que pueden dañar a la piel. Si utilizo de repente un guante de cuero, puede filtrar el líquido con el que estoy trabajando y me puede dañar la piel, ¿ok? Y tenemos los guantes de cuero de los soldadores, ¿no? Esos guantes de cuero largos, que es para la producción netamente de este tipo de trabajos, ¿no? Que soportan cierta temperatura para evitar que este pueda quemarse, ¿ok? Ya hemos hablado de cada uno de ellos, ¿no? ¿Y qué podemos determinar? ¿Qué podemos decir, no? Obviamente que el equipo de protección personal me va a proteger de ciertos riesgos que existen, ¿no? Pero algo bien claro y que se dijo al inicio, el equipo de protección personal no te va a salvar del accidente. Además, el equipo de protección personal, si es una barrera, sí es una barrera, pero es la última barrera con la que se cuenta para poder minimizar las lesiones
que el trabajador puede sufrir. ¿Ok? ¿Y de qué riesgos puedo estar hablando de repente? Riesgos físicos, químicos o biológicos. Hablando un poco de nosotros como empresa, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajador, ¿no? Tiene su casco de seguridad, tiene sus lentes de seguridad para la protección de los ojos, ¿ok? Su mascarilla quirúrgica actualmente se utiliza, como les he comentado, por el virus SARS-CoV-2, ¿ok? Tiene sus guantes de seguridad, su ropa de trabajo, en este caso es resistente al fuego, ¿no? ¿Ok? Sus botas de seguridad. Estos son los equipos de protección personal básicos que se deben o con los que debe contar un trabajador. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Si hablamos netamente de un soldador, por ejemplo, si estamos hablando de un soldador, tiene que contar con su careta de soldar, que es la protección de los ojos, cara, cuello, ¿no? Tenemos lo que es su gorro. En este caso se les coloca un chavito que protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace la soldadura en posiciones, ¿no? Tenemos la mascarilla semifacial con filtros de humos metálicos. Esta mascarilla se debe utilizar debajo de la careta de soldar y estas deben ser reemplazados cada 15 días o de acuerdo a la actividad que tengan directamente, ¿no? Si es demasiado continua, entonces esto se puede cambiar en menos días, ¿ok? Y ojo, y haciendo un hincapié en este punto, si un EPP está en mal estado, ¿ok? Ese tiene que ser reemplazado. Ahora, hablamos de la casaca de cuero, que igualmente sirve para proteger y mucho en aquellas posiciones verticales y sobre cabeza, ¿ok? Tenemos lo que es incluso el delantal de cuero, que va a proteger de las salpicaduras y exposición a los rayos ultravioletas del arco. Ya, igualmente los guantes de cuero, también, de la misma forma, rodilleras, ¿ok? Esto se utiliza cuando se hace la soldadura de forma arrodillada sobre terrenos accidentados que pueden causar lesiones en nuestras rodillas. Y el uso es obligatorio de las rodilleras, señores, ¿ok? Hablamos de los escarpines de cuero también, que cuando se hacen posiciones también se hace uso. Un punto que tengo que recalcar mucho tanto para los que trabajan como esmeriladores y soldadores. El overall se coloca con una bota hacia afuera, con la boca del overall hacia afuera. No se pone nunca dentro de la bota, ¿ok? Porque puede entrar por ahí una chispa, alguna partícula caliente y puede causar alguna quemadura. Es obligatorio que esté hacia afuera, ¿ok? Hablando, hablando un poco con respecto a los equipos de protección personal específicos. Y voy a hablar de uno de ellos, ¿no? Que de repente les puede parecer un poco raro o desconocido, pero sí, estamos hablando de los equipos de protección personal de un arenador, ¿no? Ellos cuentan con un casco y una capa, ¿no? De presión positiva de clase CE, ¿no? Están construidos con materiales muy resistentes por el tema de la abrasión, ¿ok? Esta es la protección que utiliza el arenador y tiene un tubo de conducción, que es un tubo antiahogue con atenuador de ruido, porque por esa parte es donde se le inyecta el aire, ¿ok? Cuenta con un cinturón con válvula de regulación de aire, ¿ok? Esto ha sido más que todo para controlar el flujo del suministro de aire. Cuenta con los guantes de protección, ¿ok? Guantes que se utilizan netamente para hacer este tipo de actividades y de forma complementaria, porque no es un EPPP, pero sí forma parte del sistema, tiene un filtro se le llama filtro operario, filtro de aire, ¿no? En el cual estos están diseñados para poder reducir tantos niveles de olores, aceite y agua que ingresan por la línea de aire comprimida, ¿ok? Obviamente, y todo lo que es una manguera que va conectado hacia el tubo de conducción de aire. En adición a ello, vamos a hablar de un tema que también es importante, que de alguna forma está relacionada con nuestras actividades, y es lo que es el manejo de los productos químicos, ¿ok? Y esto sí es esencial porque muchas veces desconocemos y no sabemos cómo actuar o cómo realizar este tipo de manejos, ¿ok? Para empezar, hay que aclarar un punto. ¿Qué es un producto químico? Son aquellos elementos y compuestos químicos y sus mezclas, ya sean tanto naturales o sintéticos, tales que se obtienen a través de un proceso. ¿Ok? Listo. Muy bien. Pasa por un proceso ciertos elementos y me genera un producto químico. Muy bien. Ok, listo. Ahora, ¿pero qué es un producto químico peligroso? Son aquellos productos materiales
perjudiciales que durante tanto la fabricación, almacenamiento, transporte y manejo o uso pueden desprender polvos, humos, gases, líquidos o vapores y pueden causar un daño a la salud. ¿Ok? Y el punto de saber cómo yo puedo identificar un producto químico. Señores, cualquier producto químico tiene que estar rotulado obligatoriamente, señalizado, identificado, ¿no? Es obligatorio. Les pongo un ejemplo. El cemento, el alcohol que utilizamos para lavado de manos, ¿no? Las pinturas que llevamos para las actividades, el poliwar que utilizamos, esos son productos químicos, ¿no? La gasolina, el combustible que estamos manejando, también son productos químicos. Y tenemos que obligatoriamente saber cómo identificarlos. Y para eso tenemos tres puntos de los cuales vamos a hablar. Uno de ellos es lo que es el sistema SGA o los pictogramas, que estos buscan suministrar información relacionada con los efectos que pueden ocasionarte al momento de utilizar estos productos químicos, ¿no? Ya sean daños corrosivos por inhalación, explosión, daños al medio ambiente, ¿verdad? Empecemos con el primer punto, los riesgos químico-físicos. Hay algunos productos que pueden ser explosivos, ¿no? Pueden ser inflamables, tanto los líquidos, gases, sólidos, ¿verdad? Pueden ser oxidantes, ¿no? Pueden contener demasiada presión de gas y pueden ser corrosivos, ¿ok? Tenemos los productos químicos que son riesgos para la salud, corrosivos, que tienen una toxicidad severa, tienen una toxicidad aguda y son un peligro para la salud de forma cancerígena y pueden causar un daño a las personas. Y tenemos lo que es un riesgo ambiental, ¿no? Como ustedes pueden ver, en ese rombo están todos los signos o los pictogramas, ¿no? Establecidos con los cuales ustedes pueden identificar y van a ver en un producto químico. Y ustedes van a saber, pero yo cómo voy a saber. Obviamente les vamos a explicar cómo identificar cuáles son las medidas a tomar, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte que tiene obligatoriamente que tener un producto químico. Un símbolo que me indique qué efectos pueden ocasionar al usar este tipo de equipos. Ahora, de forma complementaria, vamos a hablar porque también tiene que figurar en el producto químico lo que es el rombo NFPA 704, ¿no? Este normalmente se le denomina como el diamante de materiales peligrosos, establecido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, NFPA, ¿no? Igual este es utilizado para poder comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. En otros países, este rombo NFPA ha sido desplazado por el sistema de pictogramas SGA, que hemos hablado anteriormente, pero en nuestras operaciones es importante enriquecer, ¿no? Enriquecer la información. Entonces, actualmente, tanto en el país se utiliza, como ustedes pueden ver en los tanques de hidrocarburos, sigue su rombo, ¿verdad? Su diamante, indicando cada uno de ellos. Y vamos a hablar, empezamos con el primer punto de lo que es el rombo, lo que es salud. Muy bien, que es el color azul, el color rojo, que es inflamabilidad, el color amarillo, que es reactividad, y el color blanco, que es un riesgo específico. ¿Ok? Y cada uno de ellos tiene un valor. Ustedes los pueden observar siempre con un numerito. Y en esta parte vamos a interpretarlo. En el tema de salud, cuando hay un número 0 significa sin riesgo. Cuando hay un número 1 significa poco peligroso. Cuando hay un número 2 es peligroso. Cuando hay un número 3 es muy peligroso. Cuando hay un número 4 es mortal para la salud. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esta codificación que se le puede asignar a cualquier producto químico. Ahora, hablando de lo que es la inflamabilidad. Cuando es 0 es que no se inflama. 1 que se inflama sobre 93 grados centígrados. 2 que por debajo de 93 grados centígrados se puede inflamar. ¿Ok? 3 que por debajo de 37 grados centígrados se puede inflamar. Y 4 que por debajo de 25 grados se puede inflamar. ¿Ok? Ahora, con respecto a la reactividad. La reactividad es 0 cuando es estable, 1 cuando es inestable en caso de calentamiento. Cuando al producto se le produce un calentamiento puede ser inestable. 2 inestable en caso de cambio químico violento. 3 que puede explotar en caso de un choque o calentamiento. Y 4 que puede explotar. ¿Ok? Y ahora, y hablando de los riesgos específicos,
se determina si el riesgo específico puede ser oxidante, ácido, alcalino corrosivo, radioactivo o esa W que ustedes ven ahí con una línea que significa que no se le tiene que echar agua a ese producto químico. ¿Ok? Y esto es la interpretación de lo que es el rombo NFPA 704. Ahora, hemos hablado del sistema SGA, de los pictogramas, hemos hablado de lo que es el rombo, que son complementos, para poder identificar un producto químico. En esta parte, muchachos, vamos a ver unos ejemplos para que ustedes tengan un poco claro cómo es la aplicación de lo que es el rombo NFPA, ¿no? En este caso, por ejemplo, el alcohol. Estamos hablando del alcohol. Vemos que en el color azul tiene el número 1, en el color rojo tiene el número 3, en el color amarillo tiene el color 0 y en riesgo específico no hay nada. ¿Y qué significaba 1? Que es poco peligroso para la salud. Y número 3, que por debajo de 37 grados centígrados este se puede inflamar. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Igual el cemento, por ejemplo, que utilizamos mucho, el cemento también tiene que estar rotulado. ¿Ok? El color azul, que tiene el número 1, que es poco peligroso, rojo y amarillo, que es inflamabilidad, reactividad 0, y en riesgo específico W línea, que significa no echar agua. Ahora el petróleo hidrocarburo, que normalmente almacenan, también tiene como riesgo en salud 0, riesgo inflamabilidad 2, que por debajo de 93 se puede inflamar, y en lo que es reactividad 0, riesgo específico ninguno. De igual forma ocurre de forma similar con el diésel que utilizamos para abastecer nuestros vehículos. Ustedes se percatan que en los vehículos tiene siempre su rombo de seguridad que indica, ¿no? La descripción de este producto, ¿no? En este caso se repite como con el petróleo, que son similares, ¿ok? Entonces, esos son ejemplos de cómo se plasman lo que es el rombo para los productos químicos. Y cada producto químico, repito, tiene que estar rotulado. Si yo llevo de repente un envase, tiene que estar el rombo, el nombre del producto químico, todo identificado, ¿ok? Ahora, ¿de qué otra forma yo puedo, ¿no? Identificar un producto químico? Y es con la hoja de datos de seguridad MSDS, ¿no? Como ustedes pueden ver en esa hoja, en ese ejemplo, aún se utiliza el rombo y lo que es el pictograma del sistema SGA se utiliza para que también la identificación del producto sea más exacto. ¿Y qué es una hoja de datos de seguridad? Es un documento que contiene información sobre los compuestos químicos, cómo se utiliza, cómo se va a almacenar, cómo se va a manejar, cuáles son los primeros auxilios en caso de se tenga contacto con ese producto, cuáles son los efectos potenciales a la salud. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es MSDS? Es el nombre en inglés, por eso es cuando vamos al campo y preguntamos su MSDS, su hoja de datos de seguridad, ¿qué significa? Material Safety Data Sheet. Entonces, significa hoja de datos de seguridad. ¿Ok? Esa es la primera parte que deben contener una hoja de seguridad. ¿Ok? Una de ellas es la identificación de la sustancia química y el proveedor, los datos de la sustancia, el rombo de rombo NFPA y lo que es el pictograma. ¿Ok? Listo. Tenemos lo que es la composición y la información de los ingredientes por los cuales se ha compuesto esta sustancia química, valga la redundancia. ¿Ok? Tenemos cuáles son la identificación de los peligros. ¿Ya? También tenemos que tener los primeros auxilios, qué pasa en inhalación, es contacto con la piel, con los ojos, e ingestión, cómo actuar. Tenemos el control del fuego, cómo hacer en caso de un incendio, ¿ok? ¿Cuál es el mejor extintor de acuerdo a su agente de extinción? ¿Ok? ¿Qué hacer en caso de derrames o fugas? También, de igual forma, ver cuál es la manipulación y almacenamiento de este producto. También tiene que estar y contar la hoja de seguridad. ¿Ok? El control de la exposición o protección especial si es que realmente hubiera, ¿no? De igual forma, las propiedades físicas y químicas del producto, ¿no? Para ver el tema de su temperatura de ebullición, qué sé yo, netamente lo que son propiedades físicas y químicas. Ver cómo es su estabilidad y reactividad del producto químico y ver lo que es la información toxicológica.
Bueno, señores, eso ha sido en resumen lo que es tanto el uso de equipo de protección personal y lo que es el uso y manejo de productos químicos. Quiero recalcar en este punto con respecto a los productos químicos que todo producto químico que se lleva a campo tiene que estar identificado y rotulado con el rombo de seguridad y contar con la hoja MSDS o con la hoja de datos de seguridad para todo producto químico, ya sea cemento, ya sea de repente la sustancia del Poliwar, pinturas que normalmente utilizamos. ¿Ok? Muchas gracias y no olvidar, por favor, llenar el cuestionario para poder confirmar la asistencia.